Hola, en esta ocasión vamos a hablar en la unidad 4, que es el planes de muestreo de aplicación de la materia Control Estadístico de Calidad, impartida por profesor Juan Morales. Mi nombre es R. Hernández Adrián Osni del grupo 4Y. Bueno, dice, herramientas de calidad, uso de herramientas de calidad para prevenir y solucionar problemas, que son planes de muestreo de calidad. Definición: el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas al azar de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote. Aplicación: inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Dice, aplicaciones. Este procedimiento es muy aplicado en las siguientes situaciones: cuando las pruebas son destructivas, cuando el costo de la inspección del 100% es muy alta, cuando una inspección al 100% no es tecnológicamente factible o requiere mucho tiempo, cuando hay que inspeccionar muchos artículos y la tasa de errores de inspección es suficientemente alta para una inspección al 100%, cuando el proveedor tiene un excelente historial de calidad y se desea alguna reducción en la inspección al 100%. Dice, comparándolo con la inspección al 100% se tienen las siguientes: ventajas: menos costos debido a que hay menos inspección, menos manejo de productos, se reducen los daños, puede aplicarse en las pruebas destructivas, menos personal implicado en la inspección, se reduce en gran medida la cantidad de errores de inspección. Desventajas: riesgo de aceptar lotes malos y de rechazar los buenos, se genera menos información acerca del producto o del proceso con que se fabricó el producto, requiere la planeación y documentación de muestreo de aceptación. Dice, el muestreo de aceptación es más efectivo cuando está predecido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad del lote. Determina con riesgos específicos una decisión aceptada o rechazo del lote. Además del muestreo de aceptación, no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no es adecuado para el uso. Sí proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Dice, cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente hay tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspección al 100%, muestreo de aceptación. Así que el propósito no es estimar la calidad, sino juzgar los lotes. Y hay tres alternativas para evaluar lotes, que son ninguna inspección, muestras pequeñas, muestras grandes o inspección al 100%. Dice, ninguna inspección. Esto es adecuado en caso de que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. Las inspecciones previas realizadas por trabajadores de productos calificados tienen el mismo efecto. A esto se refiere cuando en el mismo lote hay en una cantidad, pallet, se puede decir, hay cierta cantidad de lotes y ya han sido verificados. Entonces, no es necesario estar verificando los mismos si es el mismo, digamos, la misma fecha de llegada del materia prima. Ok, muestras pequeñas. Este puede ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas tienen un alto grado de uniformidad para ciertas características. Si para la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estará bien. Ahora dice, muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales:
es el porcentaje tolerable de defectos y los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores a estas variables, se pueden determinar los tamaños de muestras en forma científica según leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa, en esencia, en el juicio empírico. Dice, inspección al 100%. Este se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos, pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. En general, la responsabilidad de asegurar la calidad de aceptación recae en el receptor o consumidor. La responsabilidad de controlar la calidad recae en el productor o el fabricante. Sin embargo, en cierto sentido, el receptor tiene responsabilidad de control a largo plazo. Al aplicar las diferentes técnicas de aceptación de lotes, el receptor ejerce una especie de control indirecto de calidad. Un fabricante no puede permitirse disponer de muchos productos rechazados por selección u otras disposiciones. Los costos de rechazo son demasiado elevados para todas las partes interesadas. Por ello, los requisitos de calidad impuestos al fabricante por el receptor obligan a considerar y usar métodos de control de calidad. Tipo de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas, de acuerdo con la naturaleza de la población base. Pueden ser lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes, fabricación continua, por ejemplo, industrias químicas. De acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas, por atributos, la característica de este tipo cualitativo, el pasa o no pasa, una variante en la que se considera el número de defectos de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos, por variables. Las características es de tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar. Simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Una dobles. Se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra, si el resultado es muy bueno o muy malo. Múltiples. Al igual que el muestreo doble, en este caso se extraen hasta n muestras diferentes. Secuencial. Se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando llega un momento en el que se tiene suficiente información para aceptar o rechazar el lote. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o los tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Ni el muestreo ni el 100% de inspección puede garantizar que se encuentren todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones en el lote. Al inspeccionar el 100% tiene riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Se puede rechazar lotes buenos, riesgos de producto. Este corresponde al riesgo alfa. Se puede aceptar lotes malos, riesgo del consumidor. Este corresponde al riesgo beta. Lo que aquí menciona, dice que ni el muestreo al 100% de inspección puede garantizar que se encuentren todos los productos defectuosos. Y se refiere en otro punto, dice que la inspección del 100% tiene riesgo de la monotonía. Esto se refiere a que el inspector que está checando la pieza, al estar checando el 100%, puede llegar a caer se puede decir, en complacencia o fatiga y no verificar bien la pieza. Entonces puede estar pasando algunas que están malas, las puede pasar como buenas y viceversa, algunas que están buenas las puede sacar como malas. Curva de operación, SEO.
La curva característica de operación (CO) para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación en el eje abscisa o X. Se representa la fabricación defectuosa, P del lote a inspeccionar, o el número de defectos medio M en el caso de contabilizar defectos. En el eje de ordenadas o Y se representa la probabilidad de aceptación de lotes de estas características. Evidentemente, PO es igual a 1 y P1 es igual a 0. Aquí muestra el porcentaje defectuoso del lote, que este es el OX, y la probabilidad de aceptación de los lotes, que es la OY. Dice, la curva CO para un plan específico establece solo la oportunidad que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. La curva CO no predice la cantidad de los lotes sometidos a inspección, no establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje específico, no predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. Dice, nivel de calidad aceptable, NCA, y calidad límite, CL. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. NCA, nivel de calidad aceptable, que en inglés es AQL, Accepted Quality Level, es el valor P, C en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación del 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote con estas características, A es igual a 0.05, se denomina riesgo del fabricante. CL, calidad límite, en inglés es QL, Quality Limit, o LPTD, Lot Tolerance Percent Defective. Es el valor de P. C en el caso de los defectos, al igual que el anterior, tiene una probabilidad de aceptación del 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características B es igual al 0.10. Se denomina riesgo del consumidor. Las curvas CO tienen las siguientes propiedades. Corresponden a números de aceptación, AC igual a 0, son cóncavas. En caso contrario, son inicialmente convexas para finalizar de forma cóncava. El número del NCA, la curva tiene una pendiente mayor. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, menor discriminación. Si se mantiene constante el tamaño de la muestra, pero se aumenta el número de aceptación AC, la curva se desplaza hacia la derecha. Siguiente es, en el caso de atributos, el problema de hallar la curva CO que pase por una NCA y un CL, dados no siempre tienen solución exacta, ni siquiera en el caso de muestras simples, debido a la restricción de que el tamaño de la muestra con el número de aceptación han de ser enteros. Planes de muestreos por atributos. Se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105. En estas tablas se incluyen tres clases de muestreos: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer el tamaño del lote que presenta a inspección, la protección por NCA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se pueden permitir en este tamaño de muestra. Si la muestra no tiene un número mayor de defectos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de tener un determinado valor de la NCA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado.
También estas tablas indican cuando deben usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir a la persona de la fábrica que haya empleado estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras, que son los puntos de selección al azar. El sentido común indica que para una muestra sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesitan que las unidades que forman esas muestras se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben de ser seleccionadas en forma que cada una del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. Esto se refiere a que si van a rechazado un lote con n cantidad de piezas, las muestras que se van a realizar, el remuestreo se puede decir que se va a realizar, tiene que ser en el lote total que se rechazó. No pueden dividir el lote en 2 o 3 fracciones y estar tomando solamente uno, porque posiblemente uno puede estar bueno y el otro pueden estar piezas malas. Entonces se va a hacer una inspección mala que corre el riesgo de pasar material malo como bueno. Okay. Y el segundo punto es en un lote homogéneo. Siempre que sea posible, el lote del cual se debe de seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. A se puede decir que se refiere a que cuando se va a tomar una muestra, tiene que ser de la misma, se refiere al mismo fabricante o el mismo número de lote o serie, le pueden decir en algunos casos, que no sea de otra fecha que venga, que haya llegado otro día y estén agarrando muestras, sino del mismo. Ya cuando se refiere a un subensamble, por ejemplo, en mi caso de mi trabajo, al momento de realizar subensambles, no se pueden utilizar piezas para muestreos si a esa máquina ya se le hizo un ajuste. Se tiene que hacer todas con el mismo ajuste, no diferentes. Ok, dice muestreo de lote a lote. Este plan de muestreo es posiblemente el que ha tenido mayor difusión. Ha sido adoptado por pequeñas variaciones por casi todos los cuerpos de normas importantes: ANSI, ISO, BS, JIS, UNE, etc. La revisión anterior, MIL STD 105D, estuvo en vigor más de 25 años y la primera revisión data de 1950. La revisión actual no incluye ningún cambio en los fundamentos estadísticos, pero sí actualiza su aplicación contractual. El contenido de la norma es el siguiente. Los planes de muestreo de MIL 105E se basan en la NSA, que deberá fijarse entre clientes y proveedor. En principio, estos planes están pensados para inspeccionar lote a lote, aunque también se pueden utilizar para el caso de lotes aislados. En este caso, es necesario especificar cuál es la CL máxima que se admite. Existen 3 niveles ordinarios de inspección, niveles 1, 2 y 3, y otros 4 especiales, que es S1, S2, S3 y S4, que se utilizan en caso de ensayos destructivos o de inspecciones muy costosas. Estos niveles van en función a la complejidad y la responsabilidad del producto. Cuanto más alto es el nivel, mayor es el tamaño de la muestra, y aumenta la discriminación del plan del muestreo. Si no se indica otra cosa, se toma el nivel 2. Existen 3 tipos de planes: simples, dobles y múltiples, cuya elección queda a cargo del inspector que aplica la norma. Como se ha dicho anteriormente, esta norma está diseñada para serie de lotes. Existen por tanto 3 niveles de muestreo distintos según haya sido la historia de los lotes anteriores. Dice inspección rigurosa, inspección normal, inspección reducida. En estos ya lo teníamos. Lo que decir, aquí tenemos, dice, siempre la inspección comienza en normal. Si 2 de los últimos 5 lotes se han rechazado, debe pasarse a rigurosa. Si estando en rigurosa se aceptan 5 lotes consecutivos, entonces debe pararse a normal. Para
pasar de normal a reducida es necesario que lo acepte el cliente y que los últimos 10 lotes hayan resultado aceptables. Bueno, pues esto es muy fácil. Se comienza con una inspección que llama normal. Dice que si hay algunos de esos lotes, hay algunos rechazos, se pasa a una rigurosa, que eso es una inspección más grande y más, como lo dice, más rigurosa, pues se toman más muestras o lo pueden hacer con intervalos de tiempo más reducidos. Especifica que si después de cierto tiempo o ciertos lotes todos han salido buenos, se vuelve a pasar a una inspección que es normal. No sé, un ejemplo podría ser unas 5 piezas por cada hora de alguna máquina que esté saliendo. Cuando salen malos, pueden estar tomando ya sea las mismas muestras, 5, pero en vez de hacer un intervalo de una hora, lo pueden hacer de 15, 20 minutos, ya dependiendo pues lo crítico del material, de la inspección y ya la ingeniería es lo que se encarga de eso. Y para pasar una reducida dice que es para tomar, o sea, unas muestras más pequeñas o unos intervalos de tiempo mucho más largos. Pero para eso dice que tiene que ser unos últimos 10 lotes hayan resultado aceptables, que no hayan tenido en intervalo de esos 10 lotes alguna muestra fuera de especificación o alguna falla crítica. Dice, sistema Philip. Se basa en curvas CO que pasan por el punto de indiferencia, fracción defectuosa que tiene igual probabilidad de ser aceptada que rechazada. Este punto se acuerda entre proveedor y cliente. Los planes los planes dan el tamaño de la muestra según el tamaño del lote y el número máximo de unidades defectuosas admitido. Los planes son muy simples para los lotes inferiores a 100 unidades y dobles para los lotes mayores. La segunda muestra es el doble de tamaño de la primera. Dice tabla de Dodge-Fromming. Estas contienen dos juegos distintos. El primero de ellos utiliza la CL y por lo tanto es apropiada para lotes aislados. El segundo utiliza el límite de la calidad media de salida y proporciona el plan cuya inspección media total es mínima. Para la aplicación de estas tablas es preciso conocer aproximadamente la fracción defectuosa con las que se fabrican las piezas. Dice, planes de muestreo por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple. Por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra que a su vez da como resultados tamaños de muestras menores si se compara con un plan con atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distintos. Se ha dado preferencia en las industrias a los sistemas de inspección pasa-no pasa que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para que esta situación, entre las que se puede mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad del muestreo por variables. En muchos casos, escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición y tal vez sea de mayor importancia la carencia de destreza para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones. Aunque esta situación ya está cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere del mercado de consumo, además de que en la actualidad se pueden contar con equipos de medición más precisos. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variable resulta menos costoso. En la mayoría de los casos, que el muestreo no pasa, ya que puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Aplicaciones del muestreo de aceptación por variables. Las condiciones
corrientes para la aplicación de muestreo por variables para aceptación son las siguientes. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cantidad de variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Dice, características que distinguen un plan de muestreo por variables. Comparándolo con un plan por atributos se obtiene una protección equivalente, con un tamaño de muestras más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aplicación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere de un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y un equipo de inspección más caro. Ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Ahora vamos a hacer lo que son herramientas aplicadas en el campo laboral. Y en mi caso es más que nada en relación al trabajo. Dice que en esta ocasión utilizamos la herramienta de muestreo aleatorio simple para determinar de una serie de lotes si las medidas están dentro de especificación y así determinar si la materia prima de la inspección pasa o no pasa. Dice, ya que al hacer un muestreo normal que se efectúa cada hora con una muestra de 5 piezas, 2 de ellas salieron fuera de especificación y en este caso pasamos a detener el material producido durante esa hora específica. Aquí lo que se está haciendo es, tenemos un subensamble, una soldadora. Lo que hacemos del subensamble es que cada hora se toma 5 muestras que son aleatorias y se pasan al control de inspección. El inspector realiza sus pruebas, mediciones como destructivas y tiene sus límites de especificación. En este caso, aquí estamos diciendo que 2 de esas piezas no pasaron la inspección. Lo que se hace en este caso es detener el proceso, aislar ese material y posteriormente se hace un remuestreo que dice, ya al realizar la segunda inspección rigurosa de ese lote con una muestra aleatoria, pero de mayor cantidad, ya se rechazó, ya se separó, se toma otro remuestreo con mayor cantidad de piezas, y se logró determinar que efectivamente el material estaba fuera de especificación, o sea que el material no pasó la especificación y se va a rechazar y no pasa el proceso. El plan de contingencia es la reparación del equipo que realice ese paso y poder continuar con la producción normal. Entonces, en este caso, ya al momento de rechazar el inspector, se pasa lo que es ya revisar la maquinaria y se le tiene que hacer el ajuste o cambio de material, que dependiendo las fallas que sea y si es crítica. Entonces, una vez realizado esto, se vuelve y que la máquina quede lista, se vuelve a inspeccionar de nuevo. A partir de esos ajustes en adelante, se vuelven a hacer otro muestreo de 5 piezas. Si esas piezas caen dentro de especificación, se libera la maquinaria y pues continúa la producción normal en todo el día. Bueno, esto es todo por mí. Muchas gracias.